Peínense todos. Eso. Bien, vamos a arrancar entonces. Ah, bueno, ahí está Josué. Bienvenido, Josué. No te escuchamos, Josué, pero bueno, bienvenido. Eh, este es el grupo de, bueno, aparte del grupo del discipulado, decimos de Cartago, pero ya realmente hay de todo lado, ¿no? Estamos desde Gema en la punta izquierda desde Atenas, Alajuela, ya Cindy, Randall, Mariam en Coronado, bueno, hay gente en Heredia, todo lado. Karina, creo que la más lejana es Karina que anda por allá en la zona de Los Santos. Entonces, bueno, Presente. Josué anda por allá Y, en y qué también de Moravia, Puriscal. Puriscal, por todo lado. Pero bueno, entonces este es el discipulado de los martes, que no le podemos llamar que es el libro de tal, porque es nada más para poner a Josué en contexto. Bueno, eh, generalmente son temas libres, o sea, agarramos temas doctrinales, agarramos temas de interés, agarramos algún libro. eh, Hemos venido de martes atrás compartiendo sobre martes de por medio, ¿no? Compartiendo sobre los libros deuterocanónicos o apócrifos que solamente están en las Biblias que conocemos como católicas, ¿no? Aunque a uno siempre le han dicho que las Biblias siempre fueron católicas, o sea, llega un momento en que hubo un canon, en que hubo una discusión por el canon, en algunos libros sí, otros no, pero eh, realmente las bases de las Biblias pues siempre han sido católicas, ¿no? Pero sí hay un canon que es cerrado y es lo que nosotros conocemos como las Biblias cristianas, que tienen 66 libros. Las Biblias católicas, Josué, que estás ahí, bienvenido. Las Biblias católicas tienen 7 libros adicionales. Si tú agarras por ejemplo, nosotros tenemos esta Biblia chiquitita está toda traqueadita, pero esta tiene tiene los libros deuterocanónicos. Y entonces poniendo a Josué en contexto, estamos estudiando martes de por medio de esos libros para poder saber de qué se tratan, porque digamos, siempre uno los ha visto como un tabú, ¿no? O sea, que Dios guarde que lo vean a uno leyendo un libro deuterocanónico o apócrifo, nada más para que Josué sepa. ¿Ustedes se acuerdan qué es apócrifo? ¿Alguien se acuerda? Pastor, son los libros que no están permitidos en el canon. Sí, pero ¿qué significa la palabra apócrifo? Oculto. Que no son inspirados. ¡Opa! Ahí está la pastora Ana Milena, bienvenida también. Bueno, a ver, ahora sí le ganó Karina, esa es la que está más lejos. Ni modo. Se Apócrifo alegró el quiere decir pastor. oculto. Entonces, libros apócrifos son libros ocultos. Y también se le llama deuterocanónico, que quiere decir, se compone de deuterocanón, un canon es lista y deutero es la última lista, ¿no? Entonces, deuterocanónico es porque están en digamos como que salieron fuera de tiempo, ¿no? Salieron fuera de fechas, entonces quedaron por fuera. Entonces, esos libros, Josué, lo hemos estado viendo. Empezamos hace algunos martes con el libro de Macabeos, después estuvimos viendo el libro de Tobit, después, bueno, porque son 7 libros y aparte de eso hay algunas porciones del libro de Esther que también se quedaron por fuera y hay algunas porciones del libro de Daniel que también se quedaron por fuera. Entonces ya lo de Esther ya lo revisamos también y hoy vamos a estar viendo lo que es el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría que, bueno, Gemita investigó y a todo, y bueno, hoy nos va a compartir. Siempre que vemos los libros de deuterocanónico, la idea es como crear, como poner la pincelada ahí y crear como esa inquietud de que el que no los tenga, pues lo busque en internet para que lo lea a ver y se empape un poquito más, pero por lo menos que tengamos una noción de qué se trata el libro. Y lo más importante también es como qué es lo que hace que esos libros los hayan sacado del canon, ¿no? O sea, ya en el libro de Macabeos ya vimos por qué. Macabeos 1, un libro histórico muy bueno, pero Macabeos 2 ya le metieron ahí algunas cosas que nada que ver, ¿no? El libro de Esther ya también vimos que eran unos agregados ahí que salían como de la línea bíblica que conocemos del libro de Esther, el libro también de Tobit, ya también lo vimos la vez pasada. Entonces, hoy vamos, la idea de hoy con el libro de la sabiduría, pues también es ver eh, qué es lo que tiene ese libro, qué pasó, o sea, por qué se quedó por fuera, ¿no? Aunque sabemos en términos generales que los libros deuterocanónicos o apócrifos, una de las razones principales para no matarle de pronto la enseñanza a Gema es que salieron como muy tarde, ¿no? O sea, ya en ese periodo de silencio en el que Dios no se reveló y fueron escritos ahí. Pero bueno, por ahí anda el asunto. Entonces Pastor, vamos, sí,
Una preguntita, ¿cuántos canon hay? ¿Cuántos canon? Hay, existen. Canon hay uno solo, ¿ah? Ajá. Bueno, el canon bíblico que nosotros conocemos es el de los 66 libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que, bueno, canon bíblico, hebreo, digamos, es el que nosotros conocemos. Lo que pasa es que la Iglesia Católica reconoce un canon más ampliado que es el que incluye estos 7 libros y esos agregados que ya mencionan por ahí de la Septuaginta y de concilios y se reúnen, entonces amplían el canon. Pero en términos generales, lo que pasa es que el canon es uno solo. El canon hebreo es una lista que tiene 66 libros. El otro canon que lo reconocen ya algunas iglesias ortodoxas y la iglesia católica es esos 66 más 7 más. Entonces, pero en términos generales, no es que haya una lista de libros X por allá y X y Y por acá, no. El canon, digamos, es uno. Lo que pasa es que los hebreos reconocen parte del canon y ya las otras iglesias reconocen también una parte más alargada del canon, ¿no? Pero el canon lista como tal, pues debería ser una sola, ¿no? Bueno, entonces vamos a arrancar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da, dándole la bienvenida a Josué ahí, que se integra Josué. Eh, Vamos a pedirle, bueno, Marquitos, si quiere, ora tú para poner todo en las manos del Señor. Gracias, pastor. Bueno, ¿me escucha, pastor? ¿Me escucha? Perfecto. Sí, claro. Ok. Saludos, pastora. Amado Buenas Padre, noches a todos. igualmente. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos las gracias y te invitamos, Padre, del corazón, a que nos, a que nos ayudes, Señor, a digerir este pan del cielo que es tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque por este milagro que nos recuerda el pastor siempre los domingos, que es que estemos aquí escuchando tu palabra, Señor. Te damos gracias por Gema, Señor, para que ella pueda iluminarnos, Señor, con su explicación. Gracias al Espíritu Santo que la ilumina, Señor. Te damos las gracias por todos los que nos conectamos desde ahorita. Y pedimos por los que no se han podido conectar, Señor, para que los cuides donde estén, Señor, lo que estén haciendo. Te damos las gracias por este grupo, por estos que no han bajado la cabeza, Señor. Te damos las gracias hoy y siempre, Señor. Tú sabes que de corazón te pedimos, somos pecadores y tratamos de hacer lo mejor que podemos, Señor. Obviamente no son pecados grandes, Señor, pero sí a uno trata siempre, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, gracias, Amén. Marquitos. Bueno, Ever, Gemita. buenas noches. ¿Cómo está? Hola, pastora. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Todo hola. bien? Hola. Wow. Estoy Ya, verla. como en un tercer piso. Ahora les muestro. Ever, como ampliando un poquito también lo del canon, es también el corte por las fechas también, para que tú, es también el momento que ellos hicieron tal corte en las fechas, en el canon. Sí, Un por abrazo, eso, Gemita. digamos que el canon de hebreo, ellos hasta determinado momento, los libros que estuvieron ahí y que ¿se acuerdan cuando vimos el libro no me acuerdo si fue Esther? No, el de Tobit, no me acuerdo, algunos libros, ¿se acuerdan que dijeron, uy, este fue de los últimos ya porque, bueno, el de Esther, sí, que el de Esther fue de los últimos porque no se ponían de acuerdo, porque se acuerdan que decían que es que el libro de Esther no menciona a Dios. Es que no menciona a Dios, es que no menciona las costumbres judías, es que no, una cantidad de cosas, entonces estaban en esa discusión y entonces fue uno de los últimos que al final logró incluirse en el canon, precisamente por eso, porque ya se cerraron y ya estaban listos ya el tiempo en el que cual tenían de cerrar la lista y todo eso y se cerró. Entonces después de eso, ya después de esas fechas fue que salieron otros libros que son estos que estamos viendo, que obviamente lo que hemos visto hasta ahora sabemos que la Iglesia Católica pues está muy alineados a ello y por eso es que ellos los aceptan. Pero bueno, Gemita, mejor para no meterme en sus terrenos, ¿no? Entonces, quedamos en tus manos.
Bueno, buenas noches. Primero agradecerles la oportunidad, ¿verdad? Que tengo, muerta del miedo y muerta del susto. Siento que mi corazón se me va a salir, como siempre nos han enseñado, ¿verdad? De que debemos preocuparnos cuando no sentimos ese temor, porque es algo del Señor. Entonces, sin más ni más, entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla para compartirles la información que recopilé y bueno, al final ahí también tengo que dar agradecimientos especiales. Vamos a ver acá. Me avisan por favor cuando ya logren ver la pantalla. Amén. Ahí se mira. Muchas gracias, Davis. Bueno, hermanos, hoy les voy a compartir sobre el libro apócrifo de la sabiduría. Hay otros que también le llaman la sabiduría de Salomón. Bueno, este libro se desconoce el autor, es anónimo y en la categoría es un deuterocanónico, ya que ¿y qué es la palabra deuterocanónico? Ok, son textos y pasajes del Antiguo Testamento, considerados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, como decía ahorita el pastor, pero que no están incluidos en la Biblia hebrea. Se escribió en el idioma griego y fue escrito entre el año 170 y el 30, perdón, antes de Cristo. Se encuentra en la lista de los libros sapienciales, que ellos le llaman así, sapienciales o poéticos, y ese se encuentra entre el Cantar de los Cantares y antes del Eclesiástico. Y aquí están en la iglesia, en la Biblia católica, están así como libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y luego Eclesiástico. El origen del libro, la mención más antigua del libro de la sabiduría se encuentra en el fragmento muratoriano, que también es llamado canon muratoriano, que es de las listas más antiguas conocidos de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento, bajo el nombre de la sabiduría, y se dice, ¿verdad? Entre la información que recopilé, dice que fue escrito por amigos de Salomón que se lo escribieron en su honor. Y dice que luego es incluido en los códices de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Es una revisión del griego antiguo que lo acercaba a un texto hebreo. Ok, ¿qué habla el libro de la sabiduría? Se divide como en 3 etapas. En la primera etapa habla lo que son las alabanzas de la sabiduría. En los primeros capítulos vamos a encontrar lo que es el premio de la sabiduría de la inmortalidad, exhortación a amar la justicia, el malvado llama a la muerte, los designios ocultos de Dios, el sufrimiento, la carencia de hijos, la muerte temprana, el juicio final, exhortación a buscar la sabiduría. Y en la segunda etapa habla sobre la naturaleza de la sabiduría y su búsqueda por Salomón. Entonces ya ahí viene más hablando de Salomón, que Salomón es semejante a los hombres, que él oró y recibió la sabiduría y riquezas, luego que Salomón pide ayuda para hablar de la sabiduría, naturaleza de la sabiduría, ya luego como Salomón, buscó la sabiduría, que era, bueno, que es fuente de conocimiento, y la sabiduría como consejera y fuente de consuelo. También nos menciona Salomón comprueba que la sabiduría es un don de Dios, y la sabiduría se salva a sí misma. Y por la tercera etapa, que es ya como la parte final del libro, la fidelidad de Dios para con su pueblo en el Éxodo.
ahí ya tocan temas como que Israel se beneficia con las cosas que dañaban a Egipto, los milagros que se dieron, ¿verdad? El agua de la roca, las codornices, la lluvia de maná, la columna de fuego, la 10ª plaga y el éxodo con que Dios castigó a los egipcios y glorificó a Israel. Bueno, de este libro yo rescaté o quise, digamos, sacar como los sabios consejos que uno puede encontrar en este libro. Y entre ellos está, ¿verdad? Que amemos la justicia. Dice ustedes que los que gobiernan la tierra tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. El Santo Espíritu que nos instruye huye del engaño, se aparta de los razonamientos sin sentidos y se aleja cuando está presente la injusticia. También nos dice que la sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deja sin castigo las palabras del blasfemo. Dios hace mucho énfasis en que Dios es testigo de sus sentimientos, que vigila puntualmente el corazón y escucha lo que dice la lengua. También dice, cuídense por tanto de murmuraciones inútiles, absténganse de hablar mal, porque aún la palabra más secreta tiene sus consecuencias y la boca mentirosa lleva a la muerte. Que me conceda Dios el saber expresarme y pensar cómo corresponde a ese don, pues Él es el guía a la sabiduría y quien marca el camino de los sabios. Hasta el momento yo creo que no hemos visto como así, como que nada que nos alarme de este libro. Entre en las características generales, bueno, va dirigido a los gobernantes de la tierra, donde los insta a amar la justicia y a buscar esa sabiduría. Los malvados piensan que todo es al azar y que deben disfrutar cada día, pero se engañan. Y en la segunda sección, Salomón habla de la búsqueda de la sabiduría, que era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Cuando Salomón ora y pide sabiduría, y aparte de sabiduría también recibe lo que es riqueza. Y en la última parte, donde habla también de los milagros y todo lo que se vivió en el Éxodo y demás, también introducen cierta información de Adán hasta la conquista de Canaán. Y se comenta la insensatez al culto de las imágenes. En este libro, digamos, sí habla de lo que es la idolatría. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que realmente, el cuidado que uno tiene que tener cuando lee este libro. Bueno, aquí yo me basé en lo que es Sabiduría 1:13, donde ellos indican que Dios no hizo la muerte, pero si nosotros tenemos conciencia y recordamos y nos devolvemos a Génesis 2:17, está escrito, ¿verdad? Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis de él, porque el día en que él comiere morirás. Entonces desde ahí ya el Señor nos empieza a hablar de que hay una muerte y de que Él la estableció. Ok. Ellos en Sabiduría 3, 13 y 14, ellos dan, a partir del 3 dan mucho énfasis en lo que es la mujer estéril. A ellos ahí indican, ¿verdad? Feliz la mujer estéril que no se ha manchado, que desconoce la unión pecaminosa, alcanzará su fruto el día del juicio, y feliz también el eunuco que no cometió delitos con sus manos ni tuvo malos deseos contra el Señor. Por su fidelidad recibirá favores extraordinarios y un lote codiciable en el templo del Señor. Entonces, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Son libros que van a buscar cómo reforzar o cómo introducir sutilmente las doctrinas que acompañan a la Iglesia Católica, en este caso, sobre la abstinencia sexual, en lo que para las monjas y los sacerdotes. En este capítulo 3 de Sabiduría, ellos se enfocan mucho en ese tema de
de la mujer estéril y del eunuco, ¿verdad? También habla en ese 3 y nos dice que los hijos de los adúlteros no llegarán a la madurez, habiendo nacido relaciones prohibidas tendrán mal fin. Entonces ya ellos ahí establecen por un hecho que los hijos que nacieron de un adulterio, van a acabar mal. Entonces esto refuerza, ¿verdad? Lo que ya hemos escuchado, lo que son maldiciones generacionales y según este versículo, la salvación no es personal, sino más bien si uno nació de un adulterio ya no va a tener esa posibilidad de salvarse. Ahí, por ejemplo, devuélvete un poquito. Uh-huh. ¿Qué versículo, por ejemplo, nosotros podríamos, si alguien imaginémonos hablando con alguien que nos está hablando del libro de la sabiduría y dice, sí, es que mire, miren lo que es sabiduría es 3:16 y nos habla de que los hijos de los adúlteros no llegarán y que tendrán un mal, ¿no? Digamos, acuérdense que como la palabra es la espada del espíritu, ya habíamos hablado que la espada es la única, digamos, parte de la armadura que sirve para defenderse y para atacar. ¿Cómo podría uno contraatacar este pasaje, digamos, de sabiduría 3:16? ¿Cómo lo podría uno contraatacar? Bíblicamente, ¿eh? Que el hijo no morirá por el pecado del padre. Ok, entonces ahí es lo importante tener. Y uno antes, devuélvete uno antes, ¿sí, no? Que aquí habla pues de que ferir la mujer estéril, que no se ha manchado, porque habla mucho inclusive más adelante también habla de que es mejor no tener hijos, una cosa de esas, ¿no? Y ahí cómo podríamos contraatacar. Pastor. En Génesis, pastor, donde dice que nos multipliquemos y nos fructifiquemos. Sí, en Génesis dice que hay que fructificarse y todo eso, pero por ejemplo, concretamente, porque como aquí están mencionando ya los hijos, porque el 4:1 habla de que es mejor no tener hijos y tener virtud, que pues la virtud deja un buen recuerdo. O sea, está hablando de que, porque viene arrastrando desde ahí, desde 3:13, la esterilidad y todo ese asunto, pero uno que podría, un versículo así en cuanto a los hijos para contraatacar esto. Que los hijos son bendición de Dios. Más literalmente. Herencia de Jehová son los hijos. Exactamente. Los hijos son herencia de Dios, ¿no? Herencia de Jehová. Entonces, hay como contradicciones, ¿sabes? O sea, ¿cómo así? Bueno, la Biblia nos dice que los hijos son herencia de Jehová y la Biblia habla mucho de los hijos y hay muchos consejos para los hijos, para con los padres y para con los padres, para con los hijos. Padres, no desasperéis a vuestros hijos y todo eso. Disciplina, hay que disciplinarlos porque el que no disciplina no los ama. Bueno, hay varios pasajes que nos hablan de los hijos, pero entonces comenzamos a ver ya algunas pinceladas de lo que está mostrando Gemma aquí de contradicciones, ¿no? Y más adelantito, obviamente, pues también nos habla de, ¿cuál es lo que está más adelantito, Gemma? Bueno, esto de las maldiciones es las maldiciones generacionales que obviamente ya está prácticamente condenando a los hijos que vienen de pecado, ¿no? O sea, los hijos no tienen, el hijo no muere por el pecado del padre, ni los padres por el pecado de los hijos. Entonces, todo eso de las maldiciones generacionales que ya hemos escuchado bastante sobre eso, que no tienen ningún respaldo bíblico, ¿no? Pero ahí pareciera ser que sí lo dice, o sea, entonces arrastran la culpa de los padres y vienen de relaciones prohibidas, entonces ya de una vez les auguran un mal fin, ¿no? Ok, sigamos, gente. Gracias. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque uno empieza a leer, ¿verdad? Y como que esta información la tratan como de, ¿cómo lo explico? Como de ingresar ocultamente, ¿verdad? Donde uno vaya leyendo, pero esto como que no lo perciba, por así decirlo, rápidamente. Entonces, porque si uno, digamos, yo hacía mucha relación, digamos, con el libro, con la información que hay en Salmos, proverbios, de las recomendaciones y todo, y usted va leyendo y todo va muy bien, pero de un momento a otro, digamos, sale este tipo de información. Ok, vamos a ver por acá. En Sabidurías 15:2 dice, aunque pequemos, somos tuyos. Reconocemos tu poder, pero no pecaremos sabiendo que te
que te pertenecemos. Bueno, nosotros sabemos que el pecado siempre nos va a separar de Dios. No sé si alguien me puede ayudar a leer Génesis 2:17 y Romanos 6:23, donde son versículos que, como decía el pastor, ¿verdad? Tendríamos que tener a mano y conocerlos para que cuando uno converse con una persona que defiende esta posición, uno sabe también cómo puede defender el punto de uno. Yo ya lo Y tengo, tengo hermano. Génesis. Ah, bueno. Ah, bueno, si gusta me lo lee, Cindy, si me hace el favor. Ok. Dice- Perdón, dele usted, dele. No hay Ok. problema. Gracias. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es, digamos, el Señor desde un inicio, ¿verdad? Él marcándonos como esa pauta y indicándonos que en el momento, y cualquiera dirá sí, pero en ese momento no murió, Adán no murió, pero sí sabemos que hubo una separación por desobediencia. Y no sé si don Jairo tiene Romanos 6:23. Sí, claro. Gracias. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias. Un gusto. Y luego, Ok, nada más para que quede lo atrás, que porque obviamente hablamos de separación y siempre se hizo referencia a la muerte, ¿no? Entonces ya todos tenemos claro que la Biblia habla mucho de la muerte, pero bueno, como alguna vez lo hemos visto varias veces, hay tres tipos de muerte: está la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda, ¿no? Ahorita Gemma decía, bueno, es que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y estaban ya, obviamente ya se les había advertido que morirían, y no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente, que es a lo que se refiere cuando el pecado nos separa de Dios, ¿no? Una muerte espiritual, ¿no? Pues nada más para que quede ahí grabado. Listo, sigamos. Y perdón, pastor, yo pienso que, digamos, ahí donde dice, aunque pequemos somos tuyos, yo pienso que ahí ya el que lee, si no sabe de Biblia, yo me imagino que piensa la gente, yo peco y siempre voy a ser salvo. Lo que pasa es que es una línea muy católica, ¿no? Acuérdense que sí, ahí vamos llevándolo, ¿no? De hecho, todos los libros que hemos visto hasta ahora, los deuterocanónimos, están muy alineados a lo católico. Entonces, la mayoría de los que estamos aquí fuimos católicos, y usted sabe que uno lo que menos le preocupaba en la católica era si se perdía o no, porque todos nos vamos a salvar, ¿no? O sea, que yo peque, yo soy de él y yo no tengo problema, ¿me entiende? Porque hay solución. Entonces, sí, obviamente el que no sepa de Biblia, o el que no tanto que, bueno, que no sepa, sí, realmente, o el que quiera buscarse una acomodo, decir, wow, me gustó el libro de la sabiduría, mira, wow, no importa que yo peque porque soy de él. ¿Cuánta gente no piensa así? Muchísima gente, ¿no? Entonces, por eso, básicamente estos libros, pues hay que leerlos, hay que pesarlos, no solamente estos libros, sino cualquier cosa que escuchemos en el nombre de Dios, hay que pesarla bíblicamente, ¿no? Acuérdate lo que es pesar, ¿no? Texto, interpretar el texto, meterlo en el contexto para saber si está alineado a lo que enseñó el Señor, a lo que enseñaron los apóstoles, y si aún así seguir verificando si todo hace parte de la naturaleza santa de Dios, ¿no? Todo eso hace parte de pesar un mensaje, pesar un versículo o pesar un texto. Ok. Con ese poquito que llevamos, bueno, que lleva Gema, ya es suficiente como para descartar el libro por completo. Sí, y eso que creo que falta otro pedacillo ahí, porque es que, digamos, si ustedes vieron y lo leen, el libro tiene buenos consejos, o sea, hay buenos consejos, hay sabios. Ahorita Gemma nos mostró unos y son consejos muy buenos. O sea, no en vano este libro está entre los libros poéticos sapiensales, porque recuerde que uno va bíblicamente al libro de Eclesiastés, al libro de Salmos, Proverbios, wow, estas son lecciones de vida, ¿no? Aquí en el libro de la sabiduría, lo que pasa es que aquí meten ya mucho, ¿no? Meten que la cosa, hay pedazos del Etso, hacen alusión a eso, a Adán y Eva. Entonces se meten muchos temas aquí, pero tiene unos buenos consejos. Lo que pasa Es es que que es como, algunas cosas. como una sabiduría humana, Sí, puede ser, ¿verdad? O sea, podríamos puede verlo ser. así. Sí, de hecho que eso era como que uno ve, ¿verdad? Que es una
tratan de mezclar la sabiduría del Señor con introduciendo su sabiduría humana. Y como decía Jairo, ¿verdad? Que cuántas personas pensamos así por mucho tiempo, que aunque pecáramos, siempre el Señor iba a estar con nosotros y que todo iba a estar bien. Entonces, ahí es donde uno mide como el grado de daño que puede hacer toda una doctrina. Siguiendo, dice, porque tú tienes el poder sobre la vida y la muerte, llevas a las puertas del infierno y haces regresar. Entonces ahí ya vemos, ¿verdad? Que va más enfatizado sobre el purgatorio, donde morimos, vamos a un purgatorio, y que con los rezos y demás, nosotros podemos ser salvos y irnos al cielo. Así hayamos hecho pecado toda nuestra vida. Ahí, Okay. antesito, Gemma, ese, por ejemplo, y eso es que uno dice que eso es la iglesia católica. ¿Cuántas iglesias cristianas no hay llenas de gente y se llenan, ¿no? Para escuchar testimonios de gente que ha ido al infierno y ha regresado? O sea, bíblicamente eso no tiene sustento ya. La persona, por ejemplo, ustedes leen eso, porque tú tienes poder sobre la vida y la muerte y llevas a las puertas, que alguien pueda llegar a la puerta del infierno y regresarse, más bien. Entonces, no sé, es como medio, y bueno, no, iba a decir ilógico, pero es que es totalmente ilógico, ¿no? No quería decir como medio ridículo el asunto, de que uno puede, ni porque uno fuera quien, pues la reencarnación de Juan o de Pablo o algo así, para que uno pueda ir a tener ese privilegio de ir a ver esa y devolverse nada más para venir a contar cómo fue la experiencia, ¿no? Entonces, pero eso está metido ya en las iglesias cristianas, tal vez no con el libro de sabiduría, sino que iglesias cristianas que en ese afán de atraer a la gente, pues se ven este tipo de prácticas, ¿no? O sea, testimonios de gente que ha ido, que vio la luz, que volvió. Ahora usted, esa es una discusión, ¿ah? ¿Qué pasa con esa gente que dice que sí, que estuvo un ratito ahí, que vio la luz y se volvió? Bueno, creo que hay una enseñanza de la pastora María Estela por ahí. Realmente la persona nunca murió, ¿verdad? Porque el que muere, muere, ¿ah? O sea, la Biblia es muy clara en decir el que muere, murió, y esa gente que pierde sus signos y regresa, pues realmente no es que haya muerto, ¿no? Tuvo un lapsus ahí, pero es un tema de discusión ahí científico y todo ese asunto. Pero bueno, eso de estar en las puertas del infierno y regresar, sí ya raya en la fantasía, ¿no? Entonces, y es el tema del purgatorio, en el que uno pueda estar ahí a la espera y no es que tanto regrese a la vida, sino que está como ahí esperando en una sala. Ustedes imaginan el purgatorio, yo no sé cómo se pueden imaginar el purgatorio, como una sala de espera ahí, uno esperando que lo llamen o que lo anuncien por un parlante. Y tal persona puede pasar, ya se cumplieron las 9 misas y adelante, ¿no? O sea, realmente es algo tan irrisorio, ¿no? Ok, sigamos. Pastor, Sí. también el Señor dice en su palabra que cuando el hombre muere, viene el juicio, ¿verdad? Después de la muerte. Y aquí no cabe ese pasaje porque y hay un día uno conforme muera uno, ¿verdad? Como sin el Señor o con el Señor, va a depender, hacia dónde va. No hay así como que un regreso a medio camino. Sí. Sí, sí, esto del purgatorio, obviamente que es totalmente católico, pues no tiene razón de ser. Sí, y ahora que usted comentaba eso, pastor, yo me acuerdo que una vez me invitaron a ver un video de esos de que yo no era ni cristiana, de una niña que había muerto y que había ido al infierno y que luego regresó y que vio a fulanito de tal y entonces uno dice, ¿verdad? Qué increíble cómo han ido metiendo todo eso aún en la iglesia cristiana, donde sí di la Biblia, ¿verdad? Y se tiene, para nosotros, la Biblia de nosotros es la infalible y tiene la verdad y aún así, pero como está escrito por falta de conocimiento, perece el pueblo. Imaginen ustedes que Pablo fue llevado al tercer cielo, ¿cierto? Y Ajá. ni siquiera él contaba esas cosas que él vio y todo eso, porque
decía que para qué, o sea, y además o sea, no venía el sentido contarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que José tuvo un sueño, una visión y lo primero que hizo fue ir a contárselo a los hermanos, que fue peor el asunto, ¿no? Porque digamos que dando el beneficio de la duda de que alguien pueda tener una experiencia tremenda a este nivel, digamos, dando el beneficio de la duda, ¿no? Pero esas cosas no son como para venir a hacer vanagloria de eso, ¿no? O sea, el mismo Pablo decía, o sea, yo no, ni para qué, o sea, eso, no, eso es algo mío, ¿no? Eso es algo personal y todo ese asunto. Pero ya lo agarran es hacer negocio, porque todo es negocio ahora, ¿no? Entonces, claro, entre aquí y se llena la iglesia y se recoge plata y la gente sale emocionada, la emoción y lo que ya sabemos, ¿no? De las prácticas de las iglesias modernas, ¿no? Pero sí, es increíble todo ese asunto. Sí, entonces, bueno, como conclusión, este libro es sostenido por católicos romanos como una parte de su guía en la que pueden enganchar algunas de esas enseñanzas antibíblicas, como las que acabamos de ver. Un repaso así como rapidito. eh, Dios no hizo la muerte, los beneficios de la mujer estéril y del eunuco, maldiciones generacionales, la salvación no es personal, sino que si usted nació de un adulterio, aunque usted quiera, no va a ser salvo. Eh, que aunque pequemos, para mí este es como, bueno, digamos, todos son terribles, pero este es súper terrible, ¿verdad? Que aunque pequemos, y va muy ligado a lo que uno le enseñaron en la iglesia católica, de que siempre, aunque pecáramos, íbamos a estar con Dios. Y el tema del purgatorio, ¿verdad? Las falsas doctrinas y enseñanzas, como nos han enseñado, valga la redundancia, se han sacado de la misma Biblia. En este libro yo vuelvo a repetir que siento que más bien introdujeron, ¿verdad? O han tratado de introducir esa sabiduría terrenal, como lo mencionaba Cindy. Y la Biblia se ha tratado de destruir todo el tiempo y como no han podido, yo siento que por ahí va eso, ¿verdad? Que como no se le ha podido destruir, entonces se le trata de corromper. Y por eso les dejo esta recomendación, o quise traer esta recomendación que nos hace el Señor, de que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bendiciones. Gracias, Gemita. Sí, Entonces, hay otra, por ejemplo, cuando ustedes ven el encabezado del libro de la sabiduría, capítulo 3, dice, por ejemplo, la suerte de los buenos comparada con la de los malos. Entonces, la suerte de los buenos, eso no tiene nada, o sea, el ser bueno, el recibir, digámoslo, el que usted sea bueno, el que uno sea una buena persona, no es que va a tener suerte, digámoslo así, o las cosas que va a recibir, o la mano de Dios que ve uno en la vida de uno, no es, uy, mira qué suerte tiene, no, yo creo que, acuérdense que las bendiciones de Dios hay que pelearlas, ¿no? Entonces, eso no es de suerte, ¿no? No es de suerte el que uno, por ser una persona buena, aunque no digamos que buena, porque bueno solo Dios, decía el Señor, pero una persona justa, como lo hablamos el domingo, el que ha sido justificado, ¿no? Eso no es cuestión de suerte. Ahora, por ejemplo, miren lo que dice en el libro de la sabiduría, capítulo 4:7, dice, el bueno, no digamos el bueno, digamos el justo, el bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Wow, entonces digo, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Es que el descanso, digamos, el descanso eterno, llamémoslo así, o el ir a disfrutar de una eternidad con Dios, no depende de si yo muero antes de tiempo o muero después de tiempo, ¿no? O sea, el asunto es si muero con Cristo. Antes, después, viejo, joven, lo que sea, pero si muero con Cristo tendré descanso. Entonces aquí habla, vieras que hay cosas bien extrañas ahí. Dice que el bueno, aunque muera antes de tiempo, porque dice que el Señor lo amó tanto que entonces lo quitó del mundo más bien para evitarle tanta contaminación. O sea, unas cosas bien extrañas, ¿no? Gracias, Gemita.
Entonces, bueno, este libro de la sabiduría, ya ustedes vieron, aparte de eso de que se conoce como el libro de la sabiduría, ¿de quién? De Salomón. De Salomón, pero ni siquiera se sabe quién lo escribió. O Mis sea, amigos. Salomón no tuvo nada que ver ahí. Sí se apoyan de muchas, obviamente, me imagino que le pusieron sabiduría, y como saben que sabiduría y Salomón son dos términos que van como ligados, pues entonces el libro de la sabiduría de Salomón, pero ya decía Gema que eran algunos amigos de Salomón que lo escribieron en su honor, pero entonces, si fuera en su honor tal cual, este libro debería estar totalmente alineado a los libros que sabemos que escribió Salomón, que fueron ¿cuáles? Eclesiastés Eclesiastés, Cantar, y Proverbios. Proverbios. Proverbios, Cantar y Eclesiastés, que son los libros sapiensales de él, que está muy alineado. Ahora, nosotros sabemos cuando leemos el libro de Proverbios, que es el libro de la, que para mí el libro de la sabiduría de Salomón sería el libro de Proverbios, es porque si ustedes saben que Proverbios desde que arranca habla de sabiduría, ¿no? Ahí arranca prácticamente lo que es la sabiduría. Entonces, pero bueno, es el libro de la sabiduría de Salomón, pero ni siquiera lo escribió Salomón, no se sabe ni quién lo escribió. Entonces, también está alineado a lo que hemos hablado de todos los libros deuterocanónicos escritos en ese periodo de 400 años donde Dios había callado, Dios no se había revelado. Entonces, no se sabe ni quién lo escribió en una época bien de incertidumbre. Tiene como los libros que hemos visto, tiene sus cosas buenas, pero tiene también ya cosas. Acuerden que, como dice, como decía el mismo Salomón allá en Eclesiastés, ¿no? Una mosca muerta echa a perder todo el perfume, ¿ah? O bueno, y si lo ponemos en términos de ahora, una mosquita muerta, pequeñita, chiquititica, echa a perder una sopa, ¿ah? Entonces, como para tenerlo en términos de ahorita. Entonces, cualquier cosita que veamos ahí que contradice y todo eso, porque si algo tiene la palabra de Dios es que no se contradice, es una de las evidencias totalmente claras de que es inspirada por Dios, de que va en una sola línea de pensamiento, pero ya como comienzan a meter. Entonces, ahora entiende uno y cada vez que vemos un libro entendemos exactamente por qué está metido en el canon de los libros católicos, digámoslo así. ¿Por qué? Porque está alineado ahí, aunque este libro hable de y habla en contra de la idolatría, ¿no? De los ídolos y todo eso. Pero bueno, también el libro, el libro de Levítico, el libro de Números, todos los libros que hablan en contra de la idolatría también están en la Biblia católica, pero eso no le importa, ¿no? Entonces, pruebas tenemos, como decía, no me acuerdo si fue Cindy ahorita que decía que ya son pinceladas, pero uno ya con eso es suficiente como para decir, sí, mira el libro, ahora entiendo por qué ya no está ahí. Es mucho, ¿no? Si uno escudriñara mucho más, encontraría más, pero básicamente los temas se centran en eso, en el tema de la muerte, en el tema del pecado, en el tema digamos, de la esterilidad de la mujer, de que se ve la esterilidad como algo bueno, y lo cual contradice lo que la palabra dice, que hay que fructificar y que los hijos son herencia del Señor, de que el justo cuando muere joven, aunque muera antes de tiempo, pues va a descansar, eso no tiene nada que ver con lo que nos enseña la palabra tampoco. Entonces hay varias cosas ahí que valdría la pena profundizar un poco, ¿no? Pero en términos generales, clásico libro apócrifo, culto, o sea, no sé si les ha llamado la atención que la mayoría de los libros apócrifos, que quiere decir oculto, los autores son anónimos, ¿no? O sea, son tan apócrifos que nadie sabe ni quién los escribió, ¿no? O sea, es curioso esa parte, ¿no? Pero bueno, ahí Pastor, está sobre la mesa. Sí, quería llamar la atención que Santiago 3:13 habla de la sabiduría genuina y dice que hay dos tipos de sabiduría, que, que está la terrenal, animal y diabólica, y que es la sabiduría genuina que viene de lo alto. Sería bueno leerse para para los hermanos sabiduría, Santiago 3:13 al 18. Vieras, habla muy bien con respecto a eso, pastor. léala, Marquito, usted que la tiene ahí ya de una vez para que no nos deje Bueno, con caos. ok. Sabiduría 3:13. Sabiduría genuina. Dos tipos de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus horas en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención entre vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ya voy a terminar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la paz. Así dice, pastor. Sí, es claro ahí que hay dos tipos de sabiduría, totalmente. Por eso es que, digamos, todas estas doctrinas, las doctrinas modernas y las advertencias que nos hace la palabra de que en los tiempos finales iban a venir doctrinas de demonios, no solamente se refiere a que son demoníacas y todo eso, sino que son doctrinas basadas en sabidurías que no son de lo alto, ¿no? Que son terrenales, lo que hablábamos ahorita. Y este libro que está aquí es más bien como metiendo, como lo mencionaba, creo que sí también, más como sabiduría terrenal, ¿no? Más sabiduría humana, que no tiene respaldo de lo alto. O sea, son cosas como tratando de introducirlas a la fuerza ahí en la palabra, como para y como decía Jairo, pues no faltará el que, porque como la ve ahí y es un libro bíblico, entre comillas, porque están algunas Biblias, pues la gente terminará por creerlo sin pesar absolutamente nada, ¿no? Entonces, pero sí, ya más o menos sabemos, hay que escudriñar la palabra, por eso es que la recomendación del Señor siempre es escudriñen las escrituras, porque ustedes quieren saber qué es lo que realmente da testimonio de lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo soy. La palabra, ella es la Pastor, única que da testimonio. Sí, No se la escucha, Davis. perdón, como dice usted, pastor, que una pequeña mosca hace perder el perfume del perfumista. Y yo imagino, estos libros tienen mucho tiempo ya ahí, ¿verdad? Metidos en las Biblias católicas. Y no sé cuánta gente los ha leído o ha pasado por ahí. Y todo el daño que ha hecho las personas que han creído eso. bueno, ¿cuánta gente los ha leído? Pues imagínate, los Muchísimo. católicos. Bueno, es que nosotros, bueno, ahora, no todos, porque nosotros fuimos, el católico no lee ni la Biblia, entonces menos vale los deuterocanónicos, entonces menos todavía, ¿no? Pero ahí están, mientras estén ahí, están al alcance no, y se hacen estudios. De hecho, si usted busca en internet de cualquiera de los libros deuterocanónicos, automáticamente salen referencias católicas, o sea, básicamente respaldo católico, estudios bíblicos católicos sobre los libros deuterocanónicos, o sea, tienen su buen respaldo también, o sea, no es que estén ahí de adorno, ¿no? Y te digo, o sea, yo no quisiera descalificarlos del todo, por eso es importante leerlos, porque tienen cositas que aportan. Lo que pasa es que hay que pesarla, obviamente es más pesado, es más delicado lo que los descalifica, ¿no? Pero sí es importante conocerlos, por lo menos estas pinceladas son como para medio tener una idea muy general de qué se trata el libro y por qué se descartó. Para que nosotros más adelante, si alguien nos quiere hablar de libros deuterocanónicos, pues ya no nos agarre detrás del palo, ¿no? Entonces, por lo menos saber qué son, ¿no? ¿Qué son los libros? ¿Cuáles son y por qué, ¿no? Ya hemos visto varios, Pastor, como le vieras decía. que, Sí. perdón, bueno, yo escucho a veces, ¿cómo se llama? Hay un sacerdote que se llama Luis Toro, no sé si lo ha escuchado usted. Yo lo he escuchado, sí. ¿Qué pasa con Luis Este, Toro, man? habla sobre mucho de esas cosas, ¿verdad? Y entonces ellos cuando están en esa controversia entre cristiano y católico, ellos mencionan mucho eso sobre, ¿cómo se llama? De que a la Biblia de nosotros le quitaron un montón de ¿cómo se llama? De esos libros. Entonces, prácticamente la mayoría que está ahí apoya tanto a ese señor porque yo me imagino que ellos ni lean Biblia ni nada por el estilo. Lo que hace es hablar ese señor y ellos le aplauden como, o sea, como ellos lo ven normal. O sea, Lo que pasa es lo que más, ese cura agarra a unos pastores para armar controversia. Yo no sé de dónde saca esos pastores, ¿no? sí, Pero eso también. como que son pastores escogidos porque los agarra, los vuelve ropa de trabajo ahí, y yo no sé dónde los sacan, ¿no? Pero sí, sí, obviamente ellos defienden esa parte, ¿no? Pero bueno, por lo menos el tema es que ahí están, ya hemos tratado de poner sobre la mesa eso. Dentro de 8 días, si Dios quiere, quería dentro de 8 días que habláramos de la unción, por lo menos, o un poquito de ese tema, desarrolláramos el tema de la unción. Dentro de 15 días agarraremos otro libro que nos falte ahí, y lo vamos desarrollando. Al final son 7 libros, creo que llevamos 2, 4, creo que llevamos 5 o 6, no me acuerdo, pero ya vamos a terminar. Entonces, esa es la idea. No sé si alguien quiere comentar algo sobre, recuerden, ¿no? Todavía hay algunos libros ahí libres, el que pronto quiera echarse un librito de esos que nos falta, o por lo menos nos faltan los agregados del libro de Daniel, para ver
para analizarlos, así como hicimos el de Esther, o si no, pues, tranquilos, ¿no? Pero bueno, alguien, no sé si alguien tiene algún comentario sobre este libro de la sabiduría en general, si lo había leído antes, si sabía de qué se trataba el libro de la sabiduría o siempre lo había visto por encima. Es más, yo ni siquiera sé si en las casas de ustedes hay libros, hay Biblias católicas o no, donde están estos libros o no. Ahora ustedes dirán, pues pastor, ¿por qué voy a tener una Biblia católica si yo soy cristiano? Bueno, sí, yo tengo un libro del mormón ahí y yo no soy mormón, porque es bueno tenerlo para uno saber de qué se trata eso, ¿no? Pastor, Sí. pastor, vea, nada más que, bueno, en el libro de sabiduría yo no lo había leído. Ahora que aquí hay una Biblia, está ahí como a grandes rasgos, ¿verdad? Echándole un ojo. Y me llama la atención lo completo que viene sobre la idolatría, porque no sé si usted lo leyó y, por ejemplo, empieza como la idolatría a las cosas del universo, ¿verdad? A la Tierra, a los planetas, a la Luna. Después pasa a los ídolos de madera. O sea, del menú se explica muy bien y también las consecuencias de la idolatría. Ahorita en este ratito ahí me lo estaba leyendo y lo veo demasiado completo. Me llama la atención también de que, bueno, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y casi todos fuimos católicos y bueno, en lo católico casi no se lee Biblia y cómo ellos también unas cosas las aplican y otras no, porque digamos, solo leyendo aquí lo de la idolatría, que viene sumamente completo, se habla casi, no dice imágenes de la Virgen o de santos y eso, pero casi que dice la descripción, ¿verdad? Cómo no pueden ver eso, ¿verdad? O los curas que lo estudien para darse cuenta de que no es correcto y no es agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Porque aquí en esto, en lo que leí yo de esto, de la idolatría, pues lo explica muy claro y dice las consecuencias y todo. Y me llama eso la atención bastante, ¿verdad? Porque viene bastante completo, hasta me parece, digamos, yo sé que tal vez está ¿a dónde es que está? En Éxodo, en Levítico. No, lo que pasa es que la palabra advierte la idolatría y obviamente todo. Lo que pasa es que ahí tienen como un capítulo completo de la idolatría, ¿no? De que hablan de cómo es posible que la gente tienda a estar adorando cosas en vez de adorar al Dios que las hizo, ¿no? O sea, sí es un buen material, un buen mensaje de la idolatría, pero te decía que ahí hay cosas buenas, hay buenos consejos y todo. Lo que pasa es que es todo lo que hablamos ahorita, ¿no? Como vimos el libro de Macabeos, allá también hay cosas buenas, pero no. En el de Esther también hay cosas buenas, pero no. Entonces siempre hay cositas que echan por tierra todo. Entonces ya con unas contradicciones como las que nos mostró Gemma ahorita, pues uno dice, no, hombre, sí, ya sé de qué se trata, pero ¿para qué? Hay que leerlo, sí, como dice usted, Pablito, que tiene esa Biblia ahí, echar un repasón ahí nada más, pero no meterse el clava, digamos, o sea, no es que decir, me voy a devorar todos los libros de Deuterocanónico, pero no leo ni siquiera los demás, los que sí debería leer, ¿no? Es parte de, ¿no? Parte del conocimiento general, pero igual, ¿no? Desafortunadamente tienen cosas que los descalifican. Pastor, Sí. y eso que decía Pablito, digamos, es un capítulo muy, muy completo del tema de la idolatría, que habla inclusive, da más detalles que lo que uno, digamos, bueno, en Salmos que menciona también, ¿verdad? Entonces uno sí se pone a analizar eso de que uno dice, bueno, hablan verdad, pero también hay cosas, ¿verdad? Meten cosas que nada que ver. Sí, sí, es correcto. Ok, ¿alguien más quisiera comentar algo? Pastor, yo, Ajá. que precisamente ahora que llamaba Pablito la atención en cuanto a lo que leyó, el cuidado tan grande que hay que tener, digamos, por tanto Pablo dijo, cuidado que no se engañen, es un mandamiento, cuidado que no sean engañados, porque eso es ahora que estamos leyendo, cuando venga el anticristo, que va a tener una sabiduría increíble, y entonces si las bases fueran destruidas, o sea, con el cuidado que nosotros tenemos que tener desde ahora, en tener bien afianzados nuestros pies en la palabra del Señor, ¿cierto, pastor? Y pedirle a Dios que por favor no nos aparte nunca
que nosotros vamos a pedirle siempre que por favor no nos aparte de él. Incluso va a ser engañado de que era salvo, ¿cierto, pastor? Acuérdense lo que hemos hablado varias veces, las oraciones de Pablo hacia las iglesias siempre iban en una misma línea, ¿no? O sea, yo oro por ustedes para que crezcan en el conocimiento de la verdad, para que crezcan espiritualmente, para que ¿me entiendes? Ese es siempre el llamado de él hacia las iglesias y es algo que uno por naturaleza debería tener ese afán, ¿no? De fortalecerse en el conocimiento de la palabra y porque acuérdense, ¿no? ¿Cuál es el éxito o qué es lo que hace que un estafador tenga éxito? La ignorancia del estafado, ¿no? O sea, ahorita con esto del aguinaldo y todo eso viene, es que a uno le da esta risa y tristeza a la vez, que vienen las mismas advertencias de todos los años, ¿no? Cuídese, no ande no saque tanta plata del cajero, los mismos consejos y los mismos, y desafortunadamente la gente sigue cayendo, ¿no? Entonces aquí por eso es que Pablo decía, a mí no me es molesto repetirle, repetirle y repetirle. ¿Por qué? Porque yo sé que van a seguir cayendo, ¿no? Van a seguir cayendo. Entonces, no. Sí es, Marquito, hay que estar bien paradito y por lo menos tener la información, que es lo más importante. Y eso es lo que buscamos, por ejemplo, con estos libros, tener la información, ¿no? Para que no nos agarren totalmente detrás del palo, pero es nada más para abrirles a ustedes como la inquietud, ¿no? Y vayan y echen un repasón o busquen resúmenes si no quieren leer todo el libro, por lo menos un resumen del libro y en dos toques digamos, tienen un contexto más general del libro, ¿no? Ok, bueno, Pastor, gracias. Sí, yo quería acomodar, bueno, primero agradecerle públicamente a Pau por toda la ayuda. De verdad que, Paulita, muchas gracias. A veces uno, digamos, en internet está de todo, pero a veces como el exceso de información, más bien uno puede enredarse. Entonces, para que también tengan ese cuidado. Número dos, instar a los hermanos, ¿verdad? Que ojalá aprovechen esta oportunidad para, para introducirse en esos libros y todo esto, de verdad que es un tiempo que muy bien aprovechado. Y número tres, que si toman esa decisión de tomar algún libro de estos, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía yo no tenía Biblia católica, entonces yo me metí y descargué una versión, pero me imagino que hay como varias traducciones o algo así, y en la que yo descargué digamos, los títulos de los capítulos, venían un poco diferentes, entonces me tendían a confundir que tal vez estaban hablando de otra cosa, porque tal vez en una me pasó que, por ejemplo, decía, el justo, la sabiduría que salvó al justo. Entonces yo de una vez entendí que era Jesús, ¿verdad? Que la sabiduría, entonces uno empieza a leer y decía, bueno, y parafraseando, ¿verdad? Decía como, el justo lo salvó la sabiduría de su pecado y todo fue puesto a sus pies para que gobernara y no sé qué. Entonces yo de una vez, uno se asusta todo, ¿verdad? Porque como el pecado, si Jesús nunca pecó y todo esto. Pero no, estaba hablando, en realidad era de Adán. Entonces, esa recomendación se las dejo por ahí, que digamos que sí se aseguren de descargar como la versión, la correcta. Eso sería. ok. Bueno, muchas gracias, Gemma, por compartirnos, por haberte metido, por investigar, por prepararte. Bueno, ella estaba con miedo porque Fernando le tuvo que ir también, entonces, aunque siempre ellos hacen junta, digámoslo así, entonces, pero bueno, lo hiciste muy bien, Gemma, felicidades. Mi aliado. Gracias, gracias Gracias a ustedes. por el apoyo. Bien, vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, voy a preparar algo sobre la unción para que refresquemos y veamos. No sé si alguna vez, nunca hemos hablado de la unción así, ni hemos predicado en la iglesia de la unción. El pastor sí tiene, Pastor Tío tiene algunos materiales de eso, pero es bueno saber todo el tema que rodea esto de la unción, ¿no? O sea,
cuál es el aceite de la santa unción, el ungüento, lo que se ungía la otra vez, qué quiere decir cuando uno dice que tiene la unción del santo, por qué se le llaman ungidos de Jehová a la gente. Bueno, todas esas cositas, vamos a armar un material ahí para ver si lo compartimos el otro martes, si Dios lo permite. Y bueno, ahí ya vamos martes por martes, ni hablemos dentro de 15 días, porque no. ¿Hasta cuándo va a haber discipulado? Bueno, ahí les aviso luego cuando salimos a vacaciones. Cuando salimos a vacaciones. Pero bueno, vamos a orar. Bienvenido, Josué. Aquí estamos, aquí nos reunimos los martes. Te digo, esta es la dinámica más o menos con cualquier tema de los que discutimos aquí. Exponemos un material. Y la idea es que cada uno pueda hacer preguntas, cada uno pueda aportar de lo que tenga. Aquí entre todos vamos aprendiendo porque pues no, algunos tienen más experiencias que otros y otros han estado en otras iglesias que otros, entonces entre todos nos vamos creciendo como un mismo cuerpo, ¿no? O sea, la idea es que vamos jalando todos para el mismo lado. Pero esa es la idea básicamente. ¿Quieres orar tú, Josué, para despedirnos? Sí, sí, claro, pastor. Bueno, a todos, nos disponemos a darle gracias a Dios por el día de hoy. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar hoy, en este discipulado, compartiendo con los hermanos, sobre tu palabra, aquí con mi familia. Te damos gracias porque sabemos que vienen tiempos difíciles y debemos estar preparados. Te pedimos por toda la iglesia y, y por los pastores. Amén. Eso, Josué. Amén. Amén.